Buenas noches a todos y todas. El Departamento de Economía de la UCA les da la más cordial bienvenida a la presentación de los resultados del Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2024, el cual es la 11ª edición de este estudio que realiza el Departamento de Economía desde el año 2015. En esta ocasión, los resultados se darán a conocer a través de 3 conversatorios. Esta noche se realizará el conversatorio Salarios, Educación y Perspectiva de Desarrollo. Antes de comenzar, tendremos las palabras de inauguración de esta serie de conversatorios por parte de la Vicerrectora de Investigación y Difusión de la UCA, Esmeralda Valdivieso. Bueno, buenas noches. Para mí es un verdadero placer dar unas palabras previo al primer conversatorio del Análisis Socioeconómico 2024. Mi nombre es Esmeralda Valdivieso y tengo unos cuantos meses de haber asumido la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. Antes estaba en el área académica y como académica y también como jefa de departamento en su momento, quiero comenzar diciendo que siempre admiré el esfuerzo del Departamento de Economía de generar un equipo de investigación conformado por profesoras, investigadoras, pero también por estudiantes. Y de verdad me honra mucho que me hayan invitado a dar unas breves palabras de inauguración, porque creo que celebrar una 11ª edición del análisis socioeconómico refleja justamente el aporte que el Departamento de Economía hace no solo a la universidad, sino que también a nuestra realidad salvadoreña. Creo que todos podemos coincidir que las desigualdades económicas están a la base de lo que se llama las grandes causas fundamentales, ¿verdad? Las causas fundamentales de las otras desigualdades. Y eso lo vemos reflejado justamente en las temáticas que se abordarán en los 3 conversatorios que darán inicio el día de hoy. Quiero agradecer la invitación y aprovechar para reconocer el trabajo de dirección que ha hecho el profesor e investigador César Sánchez, junto con el trabajo colegiado que ha hecho con Evelyn Martínez, Iliana Álvarez, José Alejandro Álvarez, Meraris López, Mario Montesinos, Zaira Barrera, Sara Hércules y Daniel Serrano, junto con un equipo de estudiantes de la facultad. Este trabajo académico refleja su seriedad no solamente por la forma en la que se hace la difusión y los productos académicos que se entregan, sino también por los procesos a través de los cuales se ha diseñado, pensado, pero también se ha sometido a un proceso de revisión por pares. Y yo creo que ese es reflejo justamente de esa seriedad que expresa ese trabajo. Los temas que vemos dentro de las presentaciones: salarios, capital humano, crecimiento económico, migración, remesas, transformación rural e impacto del cambio climático en la producción agrícola, reflejan también a su vez la sensibilidad y la claridad con la que se han decidido poner en agenda temas que no son nuevos, pero que lamentablemente siguen complejizándose y avanzando y profundizando estas desigualdades que vemos en nuestro país. Así que sin más, pues los quiero felicitar a todo el equipo y quiero felicitar también al resto de estudiantes, aunque no hayan participado activamente en la producción del análisis económico, pero ustedes forman parte de su departamento. Y que estén aquí presentes reflejan justamente el compromiso y la entrega que tienen hacia su formación profesional, pero también hacia la producción que hacen sus profesores, profesoras y sus colegas estudiantes.
Así que muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a la vicerrectora de Investigación y Difusión, Esmeralda Valdivieso, por sus palabras. A continuación, escucharemos al jefe del Departamento de Economía, Roberto Goches, quien también nos brindará unas palabras de apertura. Bueno, me gustaría darles una cordial bienvenida a la presentación de resultados de la ACES 2024, las investigaciones que constituyen el informe de investigación Análisis Socioeconómico de El Salvador 2024. Este tipo de actividades me parece que son importantes para ir haciendo comunidad, que creo que es más allá de conocimiento, dentro de la carrera de Economía, dentro de la Facultad de Economía y como la universidad, que podemos haber de diferentes, digamos, adscripciones. Creo que eso es importante retomarlo, sobre todo por lo que yo señalo mucho que es la secuela, ¿verdad?, del COVID, que ha fragmentado, ha hecho que ese contacto personal, esa relación, ese vínculo, se haya visto afectado y fracturado. Entonces creo que es importante retomar estas actividades para tener una convivencia cordial, ¿verdad?, fraternal, ¿verdad? Muchos, o sea, los estudiantes van a pasar 5 años, ¿verdad?, con un poco más de tesis en la universidad, y yo creo que es algo, un aspecto importante compartirlo, ¿verdad? Creo que la universidad y nuestra carrera en particular tiene cosas que tal vez a veces no las valoramos que como valores, pero yo creo que sí es, por ejemplo, la libertad de poder venir como nosotros nos sintamos más cómodos. Por ejemplo, en otras universidades el código de vestimenta es mucho más rígido, nosotros no. Y deberíamos verlo como que nosotros debemos ser valorados como personas y como nuestro aporte y no como nosotros luzcamos. Esa es, por ejemplo, una cosa que ha caracterizado, ¿verdad?, a nuestra carrera, entre otras cosas, diría, ¿verdad? Y yo creo que es importante, ¿verdad?, retomar esto de un vínculo fraterno. El análisis socioeconómico de El Salvador, ¿verdad?, ha llegado ahora a 11 números, ¿verdad?, en el 2024, ¿verdad? En este año llegaríamos al 12º, y eso con un aporte de investigadores e investigadoras del departamento principalmente, ¿verdad? No es una revista, digamos, sino busca hacer una salida a las investigaciones del departamento en colaboración con otras personas. Enfatiza principalmente en una mirada, ¿verdad?, estructural a los diferentes problemas socioeconómicos de El Salvador, y yo creo que ese es algo que lo queremos subrayar, ¿verdad? Tratamos, si bien podemos tratar elementos coyunturales, ¿verdad?, la mirada que queremos darle dentro de los grandes problemas de las estructuras de El Salvador y de su entorno. Eso creo que nos puede aportar un toque, ¿verdad?, un toque particular, ¿verdad?, de no ir solo sobre la coyuntura, ¿verdad?, buscando cómo respondemos ante algo que surge de repente, sino dar una mirada a través de los grandes problemas estructurales del país, históricos, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad?, si abordamos problemas coyunturales, buscar iluminarlos, ¿verdad? No nos cansamos, me parece, en ese esfuerzo de analizar. A veces se dice la idea de que ya hay suficientes, ¿verdad?, diagnósticos, análisis. Yo no creo que sea exactamente así, ¿verdad? Y no nos cansamos de decir que según cómo comprendamos las raíces de los problemas, de los diferentes fenómenos, eso es lo que va a orientar cómo nosotros actuemos ante la realidad, ¿verdad? Y por eso nunca deja de ser importante, ¿verdad?, el aportar una manera de entender los problemas, ¿verdad?, aportar un marco, unos lentes, ¿verdad?, con los que analizar la realidad, porque eso muchas veces nos da perspectivas diferentes de los problemas económicos.
Entonces, ese ejercicio de reflexionar, de debatir, de buscar salidas según esa perspectiva, debería ser potenciado, ¿verdad? Y no tanto la descalificación fácil, ¿verdad?, de los que tengan posiciones contrarias a las nuestras, ¿verdad? Entendemos que hay gente que tiene posiciones diferentes a las nuestras, pero la idea es generar un debate alrededor de nuestra visión de los problemas, las causas y las vías para salir de eso. ¿Sí? Me gustaría señalar, ¿verdad? Ya lo he señalado otras veces, pero creo que siempre es bueno ponerlo, en que vivimos en una sociedad capitalista, ¿verdad? Parece una obviedad, y que tiene como un elemento regulador central la búsqueda de la máxima ganancia. No es un sistema que busque la solución de los problemas. La solución de las necesidades tampoco es lo central, pero se ve subordinado a eso. O sea, es un sistema que busca la máxima ganancia y eso le da particularidades respecto a otras sociedades anteriores. En ese sentido, ¿verdad? Esa búsqueda de la máxima ganancia subordina otros elementos que se tienen que cumplir, ¿verdad? La reproducción socioeconómica, ¿verdad? Es subordinada a esa búsqueda de la máxima ganancia, ¿sí? Y en esa regulación, el capitalismo no es un sistema que se autorregule de manera suave, ¿verdad?, que se mantenga en el pleno empleo, ¿verdad? Por el contrario, es un sistema que se ve sujeto a crisis, ¿verdad?, oscilaciones, derroche, escasez, es parte intrínseca de ese sistema. Entonces, eso creo que es importante, ¿verdad?, subrayar. Este 2025, ¿verdad?, ha empezado movido, ¿verdad?, y asistimos lo que yo pensaría que es la búsqueda de soluciones, ¿verdad?, a lo que ha dejado el orden neoliberal, pero dentro de una perspectiva conservadora o retrógrada. O sea, son ciertos sectores poderosos, ¿verdad?, que reconocen implícitamente que las cosas que se vendieron con el liberalismo, la liberalización, más bien, no van bien, ¿verdad? Reconocen los problemas, ven que hay malestar en la sociedad y muchos de esos sectores, ¿verdad?, poderosos o conservadores, se han aliado, ¿verdad?, o se han basado en ese descontento, ¿verdad?, para buscar soluciones por ahí. Por eso son ideas muy sui generis, ¿verdad? Y este 2025 se nos presenta movido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la economía, que tiene una función de centro del mundo, ¿verdad?, no porque lo decíamos, sino por el papel que tiene, ¿verdad?, Estados Unidos, justamente vemos eso y vemos el auge en Europa de los movimientos nazi, fascistas, ¿verdad?, podríamos decir, ¿verdad?, que están a punto de llegar, ¿verdad?, al poder en muchos países de eso. Entonces vemos una búsqueda de solución. Eso me parece que debe ser importante porque nos reta, ¿verdad?, a los sectores académicos, a los sectores progresistas, académicos, ¿verdad?, a seguir reflexionando, a buscar soluciones de una manera en que favorezcamos a las grandes mayorías, ¿verdad?, populares, nos vinculemos a las luchas de esos sectores desfavorecidos. Y bueno, sin más, ¿verdad?, me parece que con estas ideas lo dejamos con el desarrollo de este conversatorio, salarios, educación y perspectivas de desarrollo, ¿verdad? Espero que lo aprovechemos y las ideas, ¿verdad?, y participemos. Gracias. Gracias a Roberto por su mensaje. En este momento, el director del Análisis Socioeconómico de El Salvador del año 2024, César Sánchez, nos brindará la bienvenida a este evento. Muy buenas tardes a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación Esmeralda Valdivieso. Buenas tardes a las autoridades de la UCA, al jefe departamental Roberto Goches, a las compañeras y compañeros del Departamento de Economía todos, a los alumnos y al público presente. El departamento proyectó como actividad de bienvenida los siguientes conversatorios que tendrán en estos días, el 17, 18 y 19 de marzo.
Es un formato diferente a las presentaciones clásicas de cada contribuidor del ACES 2024. El ACES 2024 es la 11ª edición y los conversatorios constituyen la difusión académica de las investigaciones. La primera fue la difusión que ya se hizo a medios, llevada a cabo el mes de diciembre. Las investigaciones del ACES, Análisis Socioeconómico de El Salvador, históricamente han recogido motivaciones plenamente sociales, temas como desarrollo, productividad, género, salarios, cuidado, crecimiento, deuda, política pública, desigualdad, polarización, etcétera. Han sido temas desarrollados en todas estas contribuciones en las 11 ediciones ya publicadas del ACES. En la presente edición, con énfasis al desarrollo, se han intentado a través de 3 temas dar respuesta a los problemas estructurales de la economía en esta edición 11ª en 3 ejes. La primera es sobre salarios y cuidado, la segunda sobre crecimiento proporcional y remesas, y la tercera sobre medio ambiente. Consideramos que podríamos estar de acuerdo que el mundo se encuentra en estos momentos, en términos de enfoques económicos, frente a la anarquía del mercado versus la economía social. Argentina, Estados Unidos y algunos países de Europa, como bien lo mencionaba Roberto, están ahora mismo bajo mandatos supremacistas, anarquistas de mercado, donde el poder de las grandes empresas, el poder especulativo financiero, está secuestrado o está secuestrando al poder político casi hasta la autocracia. Pero como saben ustedes, no solo estos países están padeciendo este problema. En la región centroamericana, apenas hace a poco unas declaraciones del presidente de Costa Rica, y aquí mismo en El Salvador no se tiene una política económica clara, oficial, consensuada, razonada, con un plan certero y con un rumbo democrático. Esto en el corto, mediano y largo plazo en materia de desarrollo económico, social, territorial y mucho menos ambiental. La academia tiene al menos la obligación de dejar evidenciado los problemas acuciantes de un salario mínimo y medio desactualizado e insuficientes, de dudar de las cifras oficiales de mayor igualdad del ingreso y menos polarización económica, del rezago en materia de cuidados, de falta de políticas de apoyo al capital humano para que éste apoye de manera consistente el crecimiento económico equitativo. La academia necesita pronunciarse de que se puede llegar a crecimientos por encima del 1.5 o del 2% medio anual en el PIB, como se ha visto en los últimos años, y que puede alcanzarse crecimientos del PIB muy por encima del 6% real. El departamento tiene propuestas concretas en materia de crecimiento proporcional. La academia necesita dar a conocer que las mujeres, por ejemplo, realizan un múltiple esfuerzo emigrando y enviando parte de su salario a sus familias aquí en El Salvador, incluso de forma más que proporcional respecto a los hombres. La academia, ante la ausencia de consenso y las intenciones de contaminar más el país, por ejemplo, con la minería, tiene que acusar los problemas que están causándose en materia de agua y calidad de vida, por ejemplo, con el crecimiento de la mancha urbana. Y también la academia tiene que dar cuenta de cómo el cambio climático está incidiendo en la producción de granos básicos en El Salvador, dentro ya de una soberanía alimentaria muy debilitada. La academia debe dejar registro de todo esto y dejar escrito o por escrito que se han advertido estos problemas estructurales de la sociedad salvadoreña. En estos conversatorios finalizamos en la lectura directa del informe, además del ACES 2024, que ya está publicado y está en línea. Podrán darse cuenta de que se tratan de investigaciones documentadas que invitamos a revisar por parte de los estudiantes y a la sociedad en general. Quedan pues ustedes invitados. Agradecemos todo el apoyo institucional de la UCA y muy especialmente a todos los integrantes del equipo ACE que han mantenido este proyecto de investigación y difusión. Muchas gracias.
Agradecemos a Esmeralda, Roberto y César por sus palabras de inauguración. Sin más preámbulo, damos paso al conversatorio de este día. Invitamos a pasar al escenario a Ileana Álvarez, José Luis Magaña, César Sánchez y Jonathan Salazar. Este conversatorio será moderado por el académico de la Universidad de El Salvador, Jonathan Salazar. Jonathan Salazar es economista graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un posgrado especializado en finanzas empresariales de la Universidad Dr. José Matías Delgado y ha cursado el programa Data Mastery, Introducción al Análisis de Datos y Business Analytics en la Universidad Mónica Herrera. Cuenta con 10 años de experiencia en el análisis económico, formulación y evaluación de proyectos, gestión presupuestaria, administración financiera y procesos gubernamentales. Asimismo, tiene experiencia como docente en el área económica. Les dejamos entonces con Jonathan y el panel del conversatorio Salarios, Educación y Perspectiva de Desarrollo. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Para mí es un verdadero honor estar presente en ese conversatorio, en esa coyuntura en donde es imprescindible la investigación científica, pero más aún imprescindible los académicos y científicos encargados de realizarlas. En este sentido, quiero felicitar a la Universidad Centroamericana, a su rector, a sus vicerrectorías, al personal académico científico, pero también al personal administrativo y técnico por llevar a cabo estos procesos de difusión. También a ustedes por estar presente aquí. Y quisiera, pues, para comenzar, que nos diéramos un fuerte aplauso todos. Bueno, este conversatorio tiene como título Salarios, Educación y Perspectivas de Desarrollo. Las secciones del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, que se abordarán en este conversatorio son la sección 1, 2 y 3. Voy a presentar brevemente al panel. Ileana Álvarez. Ella es docente e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana. Es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha realizado una estancia en investigación para el análisis de microdatos en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Actualmente se desempeña como catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Entre sus áreas de docencia e investigación destacan la microeconomía, teoría del desarrollo, economía de la educación y la economía del cuidado desde una perspectiva feminista. Sus investigaciones han girado en torno al estudio económico y social en periodos de crisis, la economía del conocimiento y la economía del cuidado desde una perspectiva de género. Además, Ileana ha dirigido investigaciones en la maestría en desarrollo territorial de la Universidad Centroamericana y en la materia de estudios de género en la Universidad de El Salvador. Les agradecería un fuerte abrazo para Ileana. César Sánchez, nuestro segundo panelista, es docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA. Actualmente es el director del análisis socioeconómico de El Salvador. Cuenta con estudios de doctorado en Economía Política y Social en el marco de la globalización de la Universidad Complutense de Madrid.
Es maestro en Economía con especialidad en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus principales campos de estudio e interés están las teorías del valor, productividad, salarios, convergencia económica, insumo-producto, desigualdad económica y desarrollo regional. Sus publicaciones han sido también sobre estos temas. Les agradecería un fuerte abrazo también para el maestro César. El tercer panelista, José Luis Magaña, es economista de la Universidad Centroamericana, tiene especialización en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha trabajado en el acompañamiento de organizaciones sociales y con publicaciones en temas en economía social y solidaria, soberanía alimentaria, justicia social, justicia fiscal, esquemas monetarias, inversión y comercio. Actualmente es coordinador de investigación e incidencia de Panorama Económico, un espacio de promoción de la investigación y divulgación de tópicos económicos, el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de la sociedad civil para impulsar sus agendas de trabajo en defensa de derechos humanos. Participó como revisor de pares de la sección elaborada por Zaira Barrera, Trabajar al máximo, vivir al mínimo, el salario mínimo en El Salvador. También un fuerte aplauso para él. Bueno, voy a explicar un poco sobre la metodología. Vamos a desarrollar 5 rondas. Las primeras 3 rondas corresponden a una pregunta general de la cual los panelistas van a dar respuestas. La ronda 4 y 5 van a ser preguntas específicas para cada uno de los panelistas. Luego, la ronda final, la ronda de cierre, vamos a hacer una pregunta general y también van a dar respuesta a cada uno de ellos. Cada uno tendrá 3 minutos para realizar la respuesta. En la parte final, muy cordialmente les invito a que hagamos las respectivas preguntas o las dudas que los profesionales nos pueden solventar en este momento. Así que damos inicio a la ronda número 1. La pregunta general es la siguiente. ¿Por qué es importante realizar investigaciones sobre el salario en las economías modernas? Le doy la palabra a Ileana Álvarez. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir esta noche y también muchas gracias por acompañar este esfuerzo de difusión de investigaciones del departamento. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, yo daría al menos 3 motivos muy importantes, ¿sí? Uno de carácter laboral, otro de carácter educativo y uno desde una perspectiva feminista, ¿sí? El primero, desde lo laboral, es importante pues las investigaciones sobre el salario, ¿sí? Para pues garantizar salarios justos y condiciones laborales dignas. En ese sentido, siendo el salario uno de los principales mecanismos de distribución de ingresos con los que contamos en la sociedad, pues estudiarlo permite identificar no solo desigualdades, sino también una situación de precarización y posibles violaciones de derechos laborales. Bueno, también es importante decir que estudiarlo pues facilita el diseño de políticas públicas que puedan promover trabajo decente, ¿sí? Y condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras, ¿sí? Esto desde lo laboral. Desde una perspectiva educativa, pues sabemos que el análisis salarial pues permite evaluar esa relación que existe entre lo educativo y el mercado laboral y cómo la educación impacta, ¿verdad?, tanto la empleabilidad como los ingresos, ¿sí? Y bueno, también podemos detectar relaciones, ¿verdad?, entre la formación académica y las necesidades del mercado, o lo que podríamos llamar, ¿verdad?, su demanda, y que podría incidir en mejoras e innovaciones de los sistemas educativos. De hecho, justo en la mañana hablábamos sobre esto con mi sección de microeconomía. Y finalmente, desde una perspectiva feminista, sabemos que estudiar salarios pues, nos permite, o es clave, ¿verdad?, para evidenciar y reducir brechas salariales de género, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que a pesar de
algunos avances, pues las mujeres siguen ganando menos que sus pares varones en varios ámbitos laborales, y que bueno, el análisis de datos salariales pues también ayuda a diseñar estrategias que nos permitan cerrar estas brechas, así como tener pues iniciativas de transparencia salarial y políticas de corresponsabilidad en el cuidado, que son claves a la hora de estudiar los mercados laborales. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Le damos el espacio a César Sánchez. ¿Por qué hay que ver? Muchas gracias. ¿Por qué hay que ver lo de los salarios? Primero, porque es el ingreso principal de la mayoría de la población. De 3 millones, según la HPM, la última HPM, el 95% de ellos son, digamos, por definirlo rápidamente, son no empleadores. Entonces, son trabajadores, si se quiere ver de esa, no son capitalistas, no son empresarios, con lo cual estamos hablando de que la mayoría de población obtienen sus ingresos a través del salario. Eso ya en sí mismo implica una población inmensa, ¿no?, en relación a los que obtienen sus ingresos por medio de las ganancias. Con lo cual, ahí tenemos una buena razón. Luego hay otra razón, contraria a lo que dicen muchos críticos de la escuela neoclásica, que bueno, esto de los asalariados ya es algo del pasado, tal. Realmente, si uno observa las encuestas de empleo, o las encuestas de ingreso-gasto de los hogares en México, o la EHPM acá, lo que observa es que la tasa de asalarización, entendiendo por ello los que son trabajadores pagados, es decir, trabajadores asalariados, están creciendo. ¿Quiénes están decreciendo? Están decreciendo los trabajadores por cuenta propia. En España, Diego Guerrero plantea que aproximadamente el 85-80% de todas las personas ocupadas son asalariadas y está creciendo. Entonces, no está disminuyendo, sino que la tasa de asalarización, es decir, los que perciben sus ingresos por medio de los salarios, está creciendo. Todo lo que suceda, pues, entonces, en términos de los salarios, es algo que le incumbe a la mayoría de la población. Por esa razón. Gracias. Excelente. Muchas gracias, César, por la respuesta. Le damos la palabra a José Luis Magaña. Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación a la universidad, a este espacio. Siempre es un gusto estar desde este lado también, ¿verdad?, después de haber estado ahí sentado. Bueno, y a veces también estoy sentado. Retomando un poquito la palabra de Roberto, que decía al inicio, que un poco de la crítica a los códigos de vestimenta y tal, también me voy a tomar un poquito de libertad con los códigos de lenguaje. No voy a decir nada fuerte, pero voy a intentar hablar un poquito menos riguroso, menos académico, que no quita lo riguroso, que creo que ese también debe de ser un paso que debe de tener la academia, ¿verdad? Porque si solo hablamos en lenguaje académico, solo nos hablamos entre académicos y académicas. Y también es importante, y particularmente en temas como este, poder hablar también con otros y con otras. Si la mayoría de la población es que está haciendo sus ingresos principales el salario, como nos decía César, y según las estadísticas de El Salvador, menos del 30% de la población tiene formación universitaria, pues entonces hablar en lenguaje académico, ¿a quién le vamos a hablar? Entonces voy a tomar un poquito de libertades en cuanto al lenguaje. ¿Por qué es importante todavía hablar de salarios? Bueno, porque si no trabajo, no como. Está esta frase famosa, si no trabajo, no como. Pero fíjense que entre esas dos actividades, entre el trabajo y el comer, no es automático. Ahí hay una mediación, hay algo intermedio. ¿Qué es lo que hace que si trabajo puedo comer? Pues el salario y los ingresos que me generan ese trabajo. Y por lo tanto, ese ingreso, en este caso los salarios, necesito estudiarlos, necesito entender cómo funcionan, necesito entender cómo se determinan. Y si hay algo que en economía a veces se puede perder de vista, y yo creo que la UCA ha sido muy buena en no perderlo, es que la economía no solo es técnica, la economía también es política.
Hay intereses de fondo. Y justamente en el tema de salarios es uno de los temas donde esa dualidad del estudio de la economía se hace mucho más presente. Si bien la determinación de salarios tiene un componente técnico fundamental, también tiene un componente político que no se puede dejar. Y por eso los salarios están alrededor de un montón de fantasmas que hay siempre cuando se discuten los salarios, que si va a generar desempleo, que si va a generar inflación, que si va a hacer esto, que... Entonces, hay un montón de fantasmas y mitos generándose a cada rato. Y por lo tanto es necesario estudiar para poder sacar del cuarto a esos fantasmas, para poder hablar de los salarios, hablar de estos ingresos, pero con evidencia, con datos, de manera científica y técnica que le permita aportar a la discusión política, que es al final de cuentas donde se terminan determinando los salarios. Muchas gracias a los tres panelistas. Hoy pasamos a la ronda número 2. La pregunta general número 2 consiste en la siguiente forma. ¿Cuáles aspectos de la economía actual muestran avances y o retrocesos en el bienestar de la población? Muchas gracias de nuevo. En el caso de mi participación, les aclaro que sí voy a estar como remitiéndome bastante al aspecto educativo. En este caso, sí destaco dos avances importantes. Y bueno, ustedes saben que el modelo educativo y el modelo económico pues están directamente relacionados. Entonces, cualquier incidencia en uno pues va a repercutir en el otro y viceversa. Entonces, un avance que yo puedo destacar desde lo educativo es la creciente familiaridad que tiene la población estudiantil con la tecnología. Ya sea que esto haya sido, ¿verdad?, una familiaridad que se tuvo que tomar de súbito por motivos de pandemia, etcétera, pero digamos que es un aspecto que independientemente, o si hacemos abstracción inicialmente del acceso a tecnología, pues mejora competitividad en mercado laboral. Y también en aspecto educativo, tomo como un avance que, aunque la escolaridad promedio en El Salvador sigue siendo baja, esta no ha tenido una reducción ni un estancamiento. A medida se han ido teniendo nuevos registros, pues la escolaridad ha ido aumentando. Actualmente esta se ubica aproximadamente en 7 grados. Sin embargo, sí son más evidentes los retrocesos. Y siempre desde una perspectiva educativa, a mí me parece que aunque tenemos ese indicador de la escolaridad promedio, la precarización de las condiciones de vida actual, que sabemos que eso existe, también ha elevado indicadores preocupantes como la deserción escolar y el analfabetismo, que son indicadores que ya se habían logrado de alguna manera contener, ¿sí?, por medio pues, de políticas educativas intensivas, en el caso del analfabetismo, y también a través de programas sociales, que ahora pues o han desaparecido o están en permanente reducción. Con estos programas sociales me refiero específicamente, ¿verdad?, al conocido vaso de leche, a los paquetes escolares y a la entrega de uniformes y zapatos que ustedes saben que estaba promoviendo, ¿verdad?, muchos de los indicadores educativos. Eso por parte de un sector de la educación. En el caso de la educación superior, se observa cómo cada vez es más creciente el grupo de estudiantes que debe combinar estudios y trabajo. Esto, de alguna manera, también afecta indicadores de desempeño o determinación, ¿verdad?, o incluso la forma y la calidad en la que pueden absorber su conocimiento. Y aquí también lo destaco como un retroceso, ¿verdad?, que a nivel de inversión y de políticas públicas, ¿verdad?, es alarmante los recortes presupuestarios que ha sufrido el sector educativo y también elementos como la supresión de programas en educación sexual integral. Ustedes saben que esto, ¿verdad?, tiene incidencia directa, ¿verdad?, en la vida, sobre todo de las niñas y adolescentes, en su calidad de vida futura. Y bueno, tenemos también en la actualidad la falta pues, de infraestructura y cierre de centros educativos, ¿sí? Entonces, eso definitivamente debemos tomarlo como un retroceso. Tenemos también el tema de, hay unos datos que son derivados del último censo, ¿verdad?, y que en los últimos días han estado rolando bastante,
y que pues nos dicen como el porcentaje de población que participa en cada nivel escolar, y en realidad es alarmante porque es bastante bajo. Un 28% en primero y segundo ciclo, un 20% en tercer ciclo, un 27% en bachillerato, y en estudios universitarios, es decir, la población que representan la mayoría de ustedes, un 10% a nivel nacional, ¿sí? Entonces, eso definitivamente pues, es uno de los grandes desafíos que enfrenta el sistema educativo y, por tanto, la economía y la sociedad. Muchas gracias, Ileana. Le damos la palabra a César Sánchez. Sobre el bienestar, yo creo que deberíamos dejar claro que si hay algo en que coinciden todas las escuelas de pensamiento económico, es que la inversión lo que hace, el impacto que tiene de manera inmediata es incrementar el PIB, es decir, el valor agregado, y también incrementa el empleo. Todas las escuelas, cualquiera que ustedes gusten y manden, de pensamiento dice eso. Entonces, ¿por cómo vamos a tener más bienestar? Invirtiendo más. Ahora, en el estudio lo que se hace es una especie de fotografía a partir de las matrices insumo-producto y de las cuentas nacionales, y se observa que en términos mundanos, que si el PIB lo reducimos a dólares, es decir, una moneda que manejamos, ninguno de nosotros puede manejar en su cabeza algo que valga 34,000 millones de dólares. Entonces, imagínense que el PIB es de 34 dólares. De esos 34 dólares, 12 dólares son o van a salarios. 13 o 14 van a ganancias. ¿Qué significa esto? Que la inversión también solamente son 7 dólares. Es decir, que si se ganan en términos de ganancias 14 y se invierten 7, hay un esfuerzo inversor solamente del 50%. Es decir, que los capitalistas de El Salvador lo que hacen es invertir más bien poco. Invierten la mitad de lo que ganan. Por otro lado, hay un dato interesante, visto como retroceso. Yo voy a tener que decir solo retrocesos. Yo no veo nada positivo en términos de bienestar. El consumo, ¿cómo está el consumo si relacionamos el consumo con las remuneraciones? Las remuneraciones ya hemos dicho que son 12 y el consumo es 27. Es decir, el peso de las remuneraciones es cerca del 43%. Más del 50% se lo tragan los capitalistas. Entiéndase lo que estamos diciendo. De todo el consumo de hogares, solo el 40 y tantos % va hacia los trabajadores y más del 50%, que ya hemos dicho que son la menor población, se lo tragan, por decir, como dices tú, un poco saliendo del lenguaje académico, se lo comen, ¿no?, los capitalistas. Entonces, ahí tenemos ya un retroceso. Otro retroceso es que tenemos que los salarios reales, hablando de salarios, en 1970, en términos muy redondos, para no caer en cifras, lo pueden ver en específico en el informe, en 1970 el nivel de productividad en El Salvador era de 8,000. Se le pagaba 8,000 dólares en términos reales, dólares del 2014 al trabajador promedio. 8,000. Tenía o rendía una productividad de 8,000 y se le pagaban 4,000. Esto en 1970. En 1923 las cosas cambian. Produce el trabajador 9,000 y solo se le paga 3,000. La brecha entre productividad y salarios se incrementa. ¿Esto qué significa? Que se incrementa la explotación, ¿no? Se puede calcular esto de manera formal, de manera matemática, y lo que se observa es que se incrementa la tasa de explotación. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, lo interesante es que si nos comparamos con la fotografía de 1970, El Salvador ha retrocedido en términos de salario. Esa es un poco la idea. Muchas gracias, César. Interesantes respuestas. José Luis Magaña tiene la palabra. Fíjense que estamos en un momento bien, bueno, que de entrada podría parecer paradójico, pero creo que si están sentados y sentadas aquí ya más o menos han entendido las razones de fondo.
que El Salvador desde la pandemia macroeconómicamente ha venido creciendo. ¿Sí? El crecimiento del Producto Interno Bruto del 2021 recuperó la caída del 2020. En el 2022 hubo crecimiento, 2023 hubo crecimiento cerca de 3%. Para este año también se plantea un crecimiento chiquito, como del 2%, 2.5%, pero en teoría la producción, la economía, la actividad económica está creciendo. Pero si luego tomamos las cifras de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y vemos las cifras de pobreza están creciendo. Entonces, está creciendo la economía, está creciendo la producción, está creciendo la actividad económica, pero está creciendo la pobreza también. Si nos vamos a revisar incluso, una de las cifras que me parece más preocupante es el crecimiento de la pobreza extrema. Recordemos que la pobreza extrema se mide como los hogares que no alcanzan ni siquiera una canasta básica alimentaria. Antes de la pandemia eran 86,000 hogares los que no cubrían ni una canasta básica. Para el año pasado, la encuesta de hogares reflejaba 170,000 hogares. Básicamente se ha duplicado la cantidad de hogares en pobreza extrema. Eso a la par de que las cifras macroeconómicas están creciendo. Y fíjense que si incluso nos metemos a ver un poquito más a detalle, no solo ver pobreza, sino ver las condiciones de vida de los hogares, nos encontramos cosas como que también la cantidad de hogares que no tienen acceso a agua potable ha venido creciendo. La cantidad de hogares que tienen materiales inadecuados de techo, de piso o de paredes también han venido creciendo. La cantidad de hogares que están más expuestos a desastres por fenómenos naturales también ha aumentado. Todos estos son datos de la encuesta de hogares. Ahí les dejen las tareas para que vayan a revisar los datos. E incluso ustedes también cuestionen la pregunta, porque dijo de mejora o retroceso, pero no hubo un alcance temporal. No me dijo de alcance o retroceso de dónde a dónde. Entonces, fíjense también, estudiantes, fíjense a los maestros, a las maestras también digan, entonces, ¿qué avances y retrocesos hay? Pues estos. Creo que es importante reflejar eso. Avances para quién y retrocesos para quién. Porque la economía no se mueve toda al mismo ritmo y no beneficia igual a todos los sectores, sino que tiene estos impactos diferenciados tanto en términos de clase, como en las cifras que ya nos daba César, pero impactos diferenciados también en términos de género, porque la recuperación de empleos no fue igual. Fíjense que en la pandemia la pérdida de empleos fue más o menos pareja entre hombres y mujeres. Cerca del 10% del empleo formal, tanto para hombres como para mujeres. Pero la recuperación del empleo post-pandemia no fue igual. Se recuperó cerca del 17% el empleo en hombres, pero menos del 7% del empleo en mujeres. Entonces, a pesar de que el nivel general del empleo se había recuperado, esa recuperación no fue igual en términos de género también. Entonces, siempre hay que encontrar esos avances, esos retrocesos, ¿para quién? Y eso es bien importante que lo tengamos en nuestras preguntas de investigación. Muchas gracias, José Luis. Damos inicio a la ronda 3 de preguntas sobre la investigación, y la pregunta general número 3 consiste en ¿qué políticas públicas podrían implementarse para fortalecer la vinculación entre educación y salarios y de este modo impulsar el bienestar socioeconómico en el país? Le damos la palabra a Ileana Álvarez. Sí, muchas gracias. Bueno, muy sinceramente que para dar salida integral a esta pregunta, lo primero que deberíamos hacer es repensar la visión de desarrollo que se tiene actualmente y el papel que juega la educación dentro del mismo. Sin embargo, en una respuesta concreta a esta pregunta, pues tendríamos que procurar pues políticas públicas que aborden tanto tema de acceso o de calidad educativa, pero también de inserción laboral, ¿sí? Pues medidas concretas, ¿verdad? Que puede existir diálogos entre el sector educativo
y los sectores laborales, como puede ser pues la creación de programas y la creación de programas, de educación técnica y universitaria, ¿verdad?, alineados con las necesidades de los sectores laborales, y también que exista como esa comunicación permanente entre las empresas y las instituciones públicas a la hora de generar pues contrataciones. Eso como una primera medida. También una muy importante es que la inversión en educación, ¿verdad?, la política educativa involucrada, pues también debe atacar de frente el tema de la reducción, ¿verdad?, en la asistencia o de la deserción escolar, ¿verdad? Se debe asegurar financiamiento público para mejorar infraestructuras y acceso educativo. Y finalmente, pues una medida que también es importante es pues la transparencia y la equidad salarial. Y aquí hay un tema que es fundamental, porque aquí una recomendación clara son los mecanismos de seguimiento salarial, ¿sí? Y para el caso de nuestro país, ¿verdad?, algo que está pendiente, una deuda, es la revisión de los niveles de salario mínimo, ¿sí? Que ustedes saben que están totalmente retrasadas, ¿verdad? Y además se ha informado en el último tiempo que se va a seguir postergando esta revisión. Entonces, esto, digamos, es clave a la hora de pensar estas políticas. Otros aspectos que desde la educación también son importantes, pero no necesariamente en nuestra realidad prioridad, son el tema de los fortalecimientos de la educación digital y tecnológica, ¿no? Y otros aspectos más ligados como a el desarrollo de infraestructura escolar. Eso sería de mi parte, ¿verdad?, el abono desde el aspecto educativo a esta pregunta. Muchas gracias, Ileana. Le damos la palabra a César. Bueno, concretamente, ¿qué políticas se podrían hacer? Son dos, ¿no? En términos de salarios, para referirme, dado el tiempo que es muy breve, sería un incremento sostenido de los salarios. Yo sé que los neoclásicos plantean que habría, efectivamente, como decía José Luis Magaña, una espiral de incremento de salarios, incremento de los precios, lo que se llamaba una espiral de salarios e inflación. Sin embargo, hay que ver que Angrist y Cart, premios Nobel hace poco de economía, haciendo economía experimental, lo que observaban es que al ver regiones de Estados Unidos donde hubo crecimientos de salario, no necesariamente se tradujo esto en inflación. Tenemos en El Salvador también un ejercicio de esto. Hubo incrementos salariales y no hubo de una manera significativa crecimientos de inflación. En México, ¿no?, de donde yo soy, hubo también un crecimiento también de salarios verdaderamente bueno, ¿no? Con el populista, como dicen los conservadores, Obrador, y sin embargo no hubo un crecimiento de la inflación. Entonces, lo que tendríamos aquí es que creo que existen posibilidades materiales, dado el gran rezago de salarios que existe, de incrementar los salarios. Es decir, yo creo que esta comisión que efectivamente ha denunciado que no se han actualizado los salarios, tiene condiciones materiales para decir, se están produciendo 9,000 de productividad y solamente se pagan 3, cuando antes se pagaban 4. Entonces existen condiciones de incrementar el salario. Además, los incrementos de productividad, según la escuela neoclásica, si se dan así hacia el salario, pues no son inflacionarios por definición, ¿no? Entonces, si tú incrementas los salarios de acuerdo a los incrementos de productividad, esto, la neoclásica, cualquier neoclásico admite que no debería de haber inflación. Y yo creo que se debería de empezar a indexar el salario con la inflación. ¿Se puede hacer? Sí. Yo creo que se debería de plantear ya como una política de parte académica, pero también de parte de varios colectivos de trabajadores, ¿no? Desgraciadamente, como sabemos, si algo está endeble ahora mismo es eso. Otra política, como ya hemos comentado, es precisamente la política de inversión. Pero yo pienso, y aquí con esto terminaría, es
que la política fiscal, la política de inversión, van después de la política de salarios. Generalmente la redistribución del ingreso se ve como algo posterior, cobrarle a los ricos después mediante una política fiscal. Yo creo que no, yo creo que es antes. Hay que hacer una política de salarios que se incrementen antes que una política fiscal. Y la política fiscal, desde luego que sí se necesita. Se necesita que de esos 14,000 que existen de ganancias, no solo se inviertan 7, sino que se invierta mucho más que eso. Ahora, un dato, con eso cierro. ¿Qué sucede con El Salvador? Ha crecido 2%. Pero si crecemos en población 1.5, en términos reales, ¿no? Se crece solamente 0.5%. ¿Qué significa crecer 0.5% en PIB per cápita? Significa que se duplica esta variable de producto por habitante, se duplica en 139 años. Eso significa seguir al ritmo de crecimiento que estamos ahora y crecer la población como está, duplicaríamos el PIB per cápita en 140 años. ¿Qué significa crecer al 6%, 7%? En 20 años o en 10 años, o en una media, 15 años, duplicar tu producto por trabajador. Entonces, lo que necesitamos es definitivamente hacer una política que crezca mucho más la inversión, una política redistributiva, no que vaya después, sino en la producción, que se le pague más al trabajador. Y yo, en ese sentido, creo que los 300, 350, 360 quedan muy lejos de lo que debería de recibir un trabajador mínimamente, ya no digamos un trabajador cualificado. Muchas gracias, César, por la respuesta. Le damos la palabra a José Luis. Bueno, creo que un poco en la misma línea, después que han hablado, creo que es importante replantearse la capacidad real que tengan los salarios de cubrir el costo de vida. Porque actualmente los salarios y la educación, sobre todo, no están siendo una garantía de movilidad social. O sea, de que si la siguiente generación estudia más, va a tener mejores ingresos. De momento, la educación no está garantizando, dadas todas estas estructuras económicas y todas estas estructuras de distribución que se están dando. Entonces es importante poner sobre la mesa realmente cuál es el costo de vida que tenés para reproducirse la fuerza de trabajo, o sea, nosotras pues que somos la fuerza de trabajo, pero también no solo cómo reproducirse, sino también cómo desarrollarse como personas. ¿Ya? No solo limitarnos a el concepto de la reproducción de la fuerza de trabajo, sino, como decía Ileana, podernos repensar el concepto de desarrollo y por lo tanto repensarnos el concepto de trabajo. Entonces, actualmente el salario mínimo de $365, que quitándole los descuentos de ISA, de AFP, quedan al final cerca de $327 efectivos que se les paga a la gente. Lo comparamos con la canasta básica alimentaria, que son $245 ahorita para enero. ¿Cuánto dinero te queda para cubrir el resto de necesidades? Vivienda, educación, transporte, salud. Y es más, fíjense, lo estamos comparando con una canasta básica alimentaria cuya metodología viene de 1983, que tiene como criterio el mínimo calórico, o sea, lo mínimo de calorías que necesitamos para estar vivo, y no tiene criterios nutricionales. Si fíjense la composición de la canasta básica, tortillas, pan francés, azúcar, son puros carbohidratos, la canasta básica alimentaria, para mantenerse vivo. Entonces, también cómo se puede repensar esta política de salarios a partir del replanteamiento de la canasta básica y del costo de vida en general, para que al final también esta sinergia entre educación y salario se pueda ir construyendo, pero en esa medida de que nos podamos repensar esa estrategia de desarrollo. Muchas gracias, José Luis. Damos inicio a la cuarta ronda. Estas dos rondas que vienen son preguntas específicas
Y comenzamos con Iliana. Iliana, ¿qué es la TKH? ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes del presente ACES y si existe una postura crítica al respecto? Muchas gracias. Bueno, comentarles, ¿verdad?, que esta ronda de preguntas específicas ya tiene que ver directamente con las secciones que han sido elaboradas por las autorías en el informe. Específicamente, ¿verdad?, en la sección de la que fui coautora, esta es la sección 3 del análisis socioeconómico y lo pueden encontrar de esa manera. Tiene mi autoría, pero esta sección también es en coautoría con estudiantes de la carrera de la licenciatura en Economía, específicamente con Alison Monge, con Flor Mendoza y con Maximino Valencia, en coautoría. Cuando Jonathan nos dice que es la TKH, en realidad estamos hablando de la teoría del capital humano. Se instrumentaliza esta teoría dentro de la sección para obtener algunos resultados relevantes. Y cuando hablamos de la teoría del capital humano, pues esta, ¿verdad?, es como una lectura lineal, ¿verdad?, que parte de la premisa que la educación y las habilidades de una persona son como una inversión, ¿sí? Y que así como una empresa puede invertir en maquinaria o en tecnología para mejorar su producción, pues una persona también puede decidir invertir en mejorar pues su educación o fortalecer sus capacidades, y que esto pues elevaría su capital humano y puede esperar mayores beneficios en el futuro, ¿verdad? Es un modelo que se construye con esa premisa, ¿no? Y pues también está a la base de la expectativa de algún efecto multiplicador, de que si se benefician las personas, pues también se beneficia a la sociedad, ¿no? Es, digamos, lo que se encuentra a la base, o es al menos el beneficio esperado de esta teoría. Entre los hallazgos relevantes que tenemos en el informe, ¿verdad?, decir que es una sección que desde un análisis de economía de la educación instrumentaliza la teoría del capital humano, ¿verdad?, y sugiere algunas políticas orientadas a este tipo de inversión. Y hay al menos 3 escenarios que vale la pena comentar, que dentro de los modelos, ¿verdad?, que se corrieron para evaluar este tema, en la región centroamericana, pues observamos una relación positiva y significativa entre el PIB per cápita y tanto con el capital físico como con el capital humano, teniendo ambos elementos un efecto positivo en el crecimiento. Esto para la región. Luego, en el caso específico de El Salvador, y aquí un poco retomo esta interpretación que hace César del PIB per cápita, ¿no? En El Salvador, el hallazgo es que un aumento del 10% en el capital humano está asociado con un incremento del 5.4% en el PIB per cápita, ¿sí?, mientras que un aumento del 10% en el capital físico per cápita tiene un aumento de casi el 2% en el PIB, ¿sí? Esto pues indicando un impacto, ¿verdad?, importante de ambos factores sobre el crecimiento, ¿sí? Y, ¿verdad?, si como que se cambian los lugares, ¿verdad?, de los elementos en la función, pues los resultados también nos dicen, ¿verdad?, que un aumento del 10%, este caso en el PIB, ¿sí?, está relacionado con un incremento del 6.67% en el capital humano y del 2.7% en la escolaridad promedio nacional. Esto es lo que nos estaría indicando también, ¿verdad?, es la necesidad pues de priorizar inversiones en educación e infraestructura productiva, pues para estimular el desarrollo económico y humano, ¿sí? Pero en esta pregunta, ¿verdad?, que nos ha formulado Jonathan, también al final dice si existen posturas críticas al respecto, ¿verdad? Y si existen, porque, bueno, quienes hemos estudiado aquí, ¿verdad?, las materias de microeconomía y hemos diferenciado, ¿verdad?, entre visiones simples y visiones complejas para entender la realidad, ¿verdad? También sabemos que pues estas variables a veces se quedan limitadas para poder explicar algún aspecto, ¿verdad?, y hay una multidimensionalidad asociada. Entonces, una crítica importante que se le puede hacer a esta teoría del capital humano y que tiene a la base pues un enfoque marxista, ¿verdad?, es que más que como un factor, ¿verdad?, adicional de la función de producción, pues las necesidades de las personas, incluidas sus necesidades de educación y de formación, ¿verdad?, pues deben ser parte más bien de del deseo, del anhelo de una adecuada cobertura del valor de su fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo, pues,
¿Necesita educación? Sí. ¿Necesita fortalecer capacidades? Sí. ¿Necesita tecnología? Sí. Pero ¿qué necesita también, verdad, la población trabajadora o la población en formación para poder dar salida a toda esta potencialidad? También necesita una nutrición adecuada, ya lo mencionaba José Luis, también necesita agua, vivienda, acceso a canasta básica alimentaria, ¿no? Y esto, pues, se esperaría en el ideal de los casos que tuviera una cobertura plena por parte de los salarios, ¿verdad? O en su defecto, si estos son insuficientes, una participación activa del Estado para cubrirlo, ¿verdad? Entonces, más que un enfoque de capital humano, ¿verdad?, es importante una perspectiva de valor de la fuerza de trabajo y de plena cobertura de la misma, ¿verdad? Si se incrementa esto, pues se eleva la calidad de esa fuerza de trabajo. Ese sería como un posicionamiento crítico a este planteamiento, pero que nos brinda, pues, algunos resultados importantes en términos de crecimiento. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Estimado César, entonces existen posibilidades de crecer más del 1.5% o 2% en el PIB, incluso crecer más en empleo y en la remuneración media en El Salvador. ¿Y qué nos dice el análisis por sectores? Sí, muchas gracias, Jonathan. Existe un modelo, como ustedes, muchos de ustedes ya lo saben, el modelo de insumo-producto. Y, bueno, Mario Montesinos ya les hablará sobre el modelo proporcional. Él plantea que se puede crecer hasta el 8% si el excedente de manera adecuada se invierte. Lo que puede hacer uno es encontrar cuáles son de los 53 sectores que registra el insumo producto, el BCR, cuáles son los que arrastran a otros sectores a partir de su consumo interno, cuáles son los sectores que más hacen que crezca la remuneración promedio, es decir, la remuneración por trabajador. ¿Se puede hacer este análisis? Sí que se puede hacer. Una vez que uno observa los multiplicadores de remuneración por trabajo, uno puede identificar que, por ejemplo, en el ejercicio que se hizo en la investigación, 21 crecen por encima del promedio. Entonces, si focalizamos los esfuerzos de incrementar la producción en esos 21 sectores, fíjense lo que tenemos como resultado. Si diagnosticando a partir de matrices insumo-producto, encontramos 21 sectores que son los que hacen crecer o arrastrar a otros sectores a crecer más su remuneración por trabajador, podemos crecer en términos de PIB hasta el 8.9%. Simplemente con esta idea. Y, por cierto, no se necesita una inversión del doble. Simplemente es focalizar, planificar, diagnosticar bien sectorialmente a la economía. ¿Qué sucedería con el salario por trabajador? Se incrementaría en un 7% en términos reales. ¿Qué sucedería con el empleo? Crecería 5%. ¿Qué sucedería en términos hemos dicho, de la demanda final, es decir, del PIB? En términos corrientes, 9% prácticamente, le quitas la inflación, sería un 7%. Por cierto, muy cercano a lo que el modelo proporcional plantea. Lo interesante de este modelo es de que puede uno crear todos los escenarios posibles. Ok, haces incrementar a estos 21 sectores, focalizándote en ellos, ¿qué va a suceder en términos de exportaciones, de importaciones, de salarios, de cuidados? ¿Qué va a suceder con la pobreza? Eso, hay modelos de eso, ¿no? Modelos de equilibrio general computable, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, una de las conclusiones es, sí, se puede crecer más del 2 o del 1.5%. Excelente, muchas gracias, César. Estimado José Luis, ¿por qué es tan importante monitorear el salario mínimo? Porque es la vida. No, y al final, ¿por qué no? O sea, imagínense, soltamos la investigación sobre el salario mínimo. Todo lo que pasaría. Bueno, pongámoslo en datos. El 40% de la población trabajadora tiene salarios iguales o menores al mínimo. 40%. O sea, estamos hablando de una enorme proporción de la población. E incluso si lo expandemos un poquito más,
el 77% de la población que tiene trabajo, que está recibiendo una remuneración, tiene salarios de $500 o menos. 77%. O sea, entonces, hablar de la discusión del salario mínimo, al final de cuentas es una discusión que básicamente atraviesa a la mayoría del país. Quien se sienta libre de la discusión del salario mínimo, pues está en otro país, o sea, está viviendo en otra realidad dentro de este país. 77% por debajo de $500 y el 40% salario mínimo o menos. Entonces, si a eso lo ponemos en perspectiva con el aumento de precios o con la tendencia inflacionaria, desde septiembre de 2021, que ha sido como la última ola que más hemos sentido de inflacionaria, hasta enero de este año, tenemos una inflación acumulada del 22%. En todo ese periodo los salarios no se han movido. O sea, justamente el 21 fue el último incremento de salario mínimo. Y los salarios, los precios de los alimentos han aumentado 22% en este periodo. Eso quiere decir al final que la capacidad adquisitiva, lo que realmente se puede comprar con los salarios, se ha venido deteriorando de una manera enorme. Y con eso, por supuesto, las condiciones de vida de los hogares. Justo estamos trabajando, en los próximos días se va a publicar una investigación sobre la canasta básica, los impactos de la canasta básica, y realmente que está haciendo una tendencia generalizada el dejar de comer carne en este país. La mayoría de los hogares están dejando de comer carne en el país porque el salario no les alcanza. De hecho, según los últimos datos que hay, solo el 10% de los hogares están en la categoría de seguridad alimentaria. El 90% de los hogares tienen alguna carencia en términos de acceso de alimentos. Algunos más leves, otros mucho más extremas, pero el 90% de los hogares no tienen acceso. Entonces, por eso es importante monitorear el salario mínimo, porque es la variable que, sobre todo en estos hogares, va a tener la capacidad de generar alguna transformación, por lo menos en el corto plazo. Pues más allá de los modelos, el hecho de poder aumentar $20 el salario mínimo, aunque sea, puede definir si una familia va a cenar o no. Entonces, por eso es importante todavía dar monitoreo al salario. Muchas gracias, José Luis. Estimada Eliana, damos inicio a la quinta ronda de preguntas específicas. Estimada Eliana, desde su especialidad, que es la economía de la educación, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se proponen para El Salvador? Sí, muchas gracias. Miren, en esta parte yo me voy a permitir retomar algunas recomendaciones que hemos hecho en otros ACES, porque esta análisis desde una visión educativa, pues ya la traemos desde varias ediciones también. Y sobre todo, porque si estamos al tanto, ¿verdad?, un poco sobre las últimas noticias presupuestarias, por ejemplo, ¿verdad?, en la actualidad, pues atestiguamos cómo las decisiones en materia de educación y sobre todo en materia de educación pública, ¿sí?, siguen un curso contrario al esperado, ¿sí? De hecho, todas las recomendaciones que habíamos hecho en años anteriores, este año, pues para este año se han tomado las decisiones contrarias. Una primera, ¿verdad?, y que no está directamente relacionado con lo presupuestario todavía, es una lección de pandemia, ¿verdad?, es que debemos entender que los espacios educativos pues también constituyen espacios de cuidado, ¿sí?, tanto cuidado físico como cuidado emocional para estudiantes. Esto sobre todo lo podemos ver en edades escolares como más pequeñas, más ligadas a las infancias, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante destacarlo y por qué es importante para la economía, ¿verdad? Porque es necesario reconocer ese aporte de trabajo educativo del cuidado que está siendo realizado y no necesariamente reconocido, ¿verdad?, sobre todo por docentes mujeres, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos una cuestión diferenciada en el tipo de trabajo docente que se está realizando. Aquí y en la misma línea, ¿verdad?, y aquí les voy a hacer una pregunta.
Es muy importante la recomendación de mejorar las condiciones de vida del plantel docente, ¿sí? También existen los salarios del sector educativo, el tema del escalafón, las pensiones o el horizonte previsional de la fuerza de trabajo educativa. ¿Qué ha pasado con el tema del escalafón en los últimos meses? A ver. Punto para el parcial. Ajá. Ajá. Ok, muchas gracias. Se han detenido, ¿verdad? E incluso es muy probable que se han suprimido. Entonces, aquí tenemos también un tema de precarización de la fuerza de trabajo del sistema educativo, que también necesita plena cobertura de sus necesidades. Y algo muy importante, fíjense que es el tema de pensar a la educación como una inversión y no como un gasto, ¿sí? Se habla mucho del gasto público y hay que recortar el gasto en educación, pero es que la educación es una inversión, ¿sí? Y eso es muy diferente, ¿verdad? Entenderlo como gasto. Además de la que podemos esperar altos retornos sociales, ¿verdad? Y efectos multiplicadores importantes. Es más, ¿verdad? Un país no debería nunca ni siquiera pensar bajar $1 a los presupuestos educativos, ¿verdad? Y esta también, ¿verdad? Puede ser pregunta, ¿verdad? ¿En cuánto ha sido recortado el presupuesto de educación en el último año? A ver, ¿quién sabe? ¿Sí? Aproximadamente 90 millones menos que en la ejecución anterior. Entonces, tenemos esa situación. No, perdón, ese es el de salud. El de educación, 34 millones. Y si hablamos también, ¿verdad?, de un desarrollo integral de las personas, también deberíamos tomar en cuenta que un recorte de 90 millones en salud también estaría afectando directamente la calidad de vida de las personas, la cobertura de sus necesidades, la calidad de su fuerza de trabajo. Entonces, por ahí irían las recomendaciones de economía y la educación y tener claridad, ¿verdad?, que se está siguiendo un camino contrario al esperado. Muchas gracias, Ileana. Estimado César, siguiendo el análisis temporal de las últimas 2 décadas, ¿cómo ha sido la evolución de la distribución y polarización del ingreso familiar en El Salvador? Bueno, yo debo decir que en este tema de desigualdad del ingreso, pues yo me he quedado solo, ¿no? La mayoría de los analistas que tratan el tema llegan a la conclusión generalmente de que ha mejorado. Ven el coeficiente de Gini o algún otro, yo utilizo el índice de Day, más o menos es lo mismo. En el año 85 era del 40%. Según la EHPM, si tú observas eso, ha bajado o ha caído al 28%. Es decir, somos más iguales. Si seguimos con esta tendencia, ¿no?, llegaríamos a ser como Dinamarca o Noruega en poco tiempo. ¿Por qué? Porque está cayendo, es decir, somos cada vez más iguales, ¿no? Evidentemente esto no es así porque está sesgada la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Es decir, no se encuesta a los Nayib Bukele, ¿no? No se encuesta a los, en su momento, los que eran los Cristiani, a los Simán, etcétera, etcétera, etcétera. Como no se encuesta, no se les encuesta, se sesga, en este caso, la información. Y es muy importante que estén. Imagínense que de repente secuestran, nos hicieron el favor de secuestrar a Carlos Slim de México, ¿no? Pues ya no tendríamos ningún rico, ¿no? El otro rico es Ricardo Salinas de la telebasura TV Azteca, y lo que tendríamos pues es gente, toda la mayoría pues clase media o la mayoría clase pobre. Entonces, poner o no poner a Carlos Slim pesa. Poner o no poner a Bukele o a los Simán o a toda la familia Bukele, porque no solamente es él, ¿no? Su hermano se ve que ya tiene negocios en el centro también, ¿no? Entonces, ponerlos o no ponerlos implica que se sesga. ¿Qué sucede si nosotros hacemos una especie de simulación de qué pasaría si realmente elimináramos ese sesgo?
pues que entonces lo que sucede es de que la desigualdad del ingreso sería de 45% o 40% en el 85-90 y llegaría a 59% en el año 2023. Es decir, crecería la desigualdad, no bajaría. Y algo similar sucede con la polarización, con lo cual es un dato que está ahí y se muestra cómo se calculó en la investigación, en el ACES, y pues ahí les invitamos a que lo vean. Gracias. Muchas gracias, César. Estimado José Luis, esta es una pregunta del día a día, ¿no? Según las declaraciones de las trabajadoras de la maquila, ¿cómo es vivir con un salario mínimo? Bueno, solo quizás lo conversamos más en el espacio de preguntas, pero no está solo, César. Hay otros también que afirmamos que hay elementos de desigualdad y hay datos también. Una aclaración también, como aquí estoy básicamente sustituyendo a Zaira, que era quien ha hecho la investigación, su componente en el ACES se basó mucho en entrevistas con mujeres de las maquilas. Muy probablemente esos matices que ella ha logrado recoger no los voy a poder dar. ¿Vea? Yo lo que hice fue la revisión de pares. Pero fíjense que sí, el año pasado, junto con Ormusa, hicimos una investigación sobre mujer y mercado laboral, también enfocada en mujeres de maquila, y por lo tanto también hicimos algunas otras entrevistas. Entonces, también de ahí podemos retomar algunos elementos. Un par de cosas. Las mujeres de las maquilas, en las maquilas, cuidan más que el promedio. En promedio, las mujeres dedican alrededor de 14 horas a trabajos de cuidados no remunerados a la semana. En el sector de la industria manufacturera, 17 horas. O sea, ya desde ahí podemos entender cómo el hecho de una mujer en la maquila no solo está trabajando más de manera remunerada, o sea, en la maquila, sino que además afuera también se le está sobrecargando. Además, en el sector de la maquila es donde existe también una mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Si en el promedio anda como alrededor del 9% del sector formal, la brecha salarial en el sector formal es del 9%, en el sector de la maquila eso llega casi al 20%, la diferencia entre salarios entre hombres y mujeres. De nuevo, aquí solo limitándonos al sector formal. Y creo que hay un dato que puede poner muy en evidencia qué pasa. Desde hace algunos años, el sector maquilero ha venido en declive en el país. Si ustedes van a revisar los datos, la exportación de manufactura textil ha venido cayendo, ¿no? Y eso se ve reflejado en algunas prácticas que las maquilas han venido haciendo, sobre todo en la subcontratación. Muchas de las mujeres que ahora están trabajando en las maquilas o para las maquilas no es que están contratadas en planilla en las maquilas, sino que están siendo subcontratadas, están contratando por servicios. Y muchas veces con esa contratación por servicios, que no están cubiertas con seguridad social, que no están cubiertas con sistema previsional, pero como es un contrato por servicios, se le descuenta el 10% de renta. ¿Sí? Fíjense, 10% de renta a la mujer que está trabajando en la maquila. Pero cuando uno va a revisar la base de datos del Ministerio de Hacienda, el sector de la maquila textil, en términos de renta empresarial, está pagando el 3.6% de impuestos en términos de tributación efectiva. O sea que la mujer trabajando en la maquila, que está contratada por servicios, que no tiene acceso a seguridad social, que no está cotizando para pensiones, que ni siquiera está seguro si el siguiente mes le van a pagar, ¿verdad? Porque el contrato es por servicios. Está pagando, le están descontando el 10% de la renta.
Y la gran industria manufacturera, en términos de ganancias, está pagando el 3.6% de impuestos. Creo que ahí podemos ver un dato que refleja mucho de la realidad de lo que se está viviendo, ¿vea?, en estos sectores. Y refleja mucho, creo que el sector de la maquila refleja tanto esta desigualdad en términos de distribución de la que estaba hablando César, pero también refleja la desigualdad que venía hablando en términos de demandas de cuidado de la que decía. Creo que el sector de la maquila actualmente es uno de los sectores donde todas estas teorías económicas que vemos de la explotación, de la expoliación, si se están dando estas disparidades, todo eso tiene cuerpo, tiene rostro y atraviesa por la corporalidad mucho de las mujeres de la maquila. Y creo que muchos de los hallazgos creo que se han venido encontrando. Posiblemente si Sara estuviera aquí pudiera compartirles también mucho más de lo que ella pudo hablar para este estudio, pero quizás por términos de tiempo. Ok, muchas gracias. Damos inicio a la última ronda. Para esta ronda vamos a otorgar 2 minutos para cada una de las respuestas. Y la pregunta para reflexiones finales sería: ¿qué desafíos se enfrenta el sistema educativo salvadoreño para responder a las demandas del mercado laboral actual? Le damos la palabra a Ileana. Gracias. Bueno, básicamente yo voy a mencionar 3 grandes desafíos. El primero es una reiteración, ¿verdad?, a cómo se incrementa, ¿verdad?, los retos del sistema educativo frente a los recortes presupuestarios, porque pues no solo se pone en juego la calidad y el acceso al conocimiento y a la capacitación, sino que refuerza también otro tipo de exclusiones en el sector. Y fíjense que aunque no es un tema que hemos estudiado a profundidad en enlaces, pero sí sale bastante cuando se conversa con ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Y un desafío importante también es la denominada fuga de cerebros, ¿no? El tema de cuánta gente se forma, pero no necesariamente se queda en el mercado laboral local, ¿no? Un segundo gran desafío, en mi opinión, ¿verdad?, son las brechas de género, porque pues ya lo hemos abordado también en otras investigaciones, pueden revisarla si quieren profundizar quienes no la conocen, ¿verdad? Pero es que en el sistema escolar, ¿verdad?, es donde presenciamos los primeros niveles de exclusión en materia de género, ¿verdad? Cuando ustedes o en la encuesta de hogares se le pregunta a niños y niñas sus razones para desertar, ¿verdad?, las razones de los niños no son las mismas de las niñas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones las de las niñas están ligadas a labores de cuidado de la infancia, ¿sí? Entonces eso de tener que juntar jornadas de cuidado con jornada educativa va marcando la exclusión femenina desde ese momento, que luego pues se consolida en mercados laborales y en la dinámica del desarrollo en general, ¿verdad? Y bueno, finalmente es un desafío, pero también una reflexión, ¿verdad?, que pensar al sistema educativo solo en función del mercado laboral es una visión limitada de la educación, ¿sí? Es necesario, ¿verdad?, es muy importante que ambos modelos dialoguen, pero la apuesta debe ser a la transformación de la sociedad, ¿sí?, por la vía cultural y con bases de justicia económica y social. Es decir, es cierto que estamos estudiando para poder tener algún ingreso, para poder tener un mejor futuro, etcétera, ¿verdad? Pero pues la educación también debe ser una forma de liberación humana, de emancipación y transformación de nuestra realidad social. Solamente. Muchas gracias, estimada Ileana. César. Bueno, yo por ser muy breve, yo creo que hay que insistir. Primero, que tenemos que ser conscientes que estamos viviendo momentos políticos difíciles en El Salvador y que tenemos que ser conscientes, ustedes, los estudiantes a los que va dirigido este conversatorio, que tienen que formar alianzas, ser conscientes de que existe un reto político y en términos de economía, que sí existen alternativas para crecer más. Es decir, sí se puede crecer más allá del 1.5 o el 2%. ¿Cómo? Planificando la economía. Existen otras alternativas para poder crecer mucho más. ¿Cómo?
haciendo mejor uso, ya lo planteará Montesino, del excedente. Incluso sin pedir prestado. O sea, pedir prestado 1.5 o algo así millones de dólares al FMI es venderle tu alma pues, a uno de los diablos, ¿no? No hay necesidad cuando tienes 7,000 millones de dólares que no se están invirtiendo lo suficientemente bien. Entonces, ser conscientes de nuestra situación política, no dejarnos, eso es algo muy importante. O sea, no debemos de tener la posición de dejarnos que la situación política que está atravesando El Salvador, pues no se va a solucionar. Yo creo que ustedes son un sujeto que va a tener que lidiar con eso, nosotros también, pero ser conscientes que a la primera que se pueda hay que quitarnos este yugo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y dos, el yugo que también nos da la economía neoclásica, ¿no? De que siempre está ahí como mantras, ¿no? De que no se puede incrementar el salario, no se puede incrementar el salario. Yo creo que hay condiciones materiales para decir, sí se puede. Tenemos productividad suficiente, hay un margen suficiente para incrementar. Es decir, habría que ir a esas comisiones, ¿verdad? Y decirles, ¿saben qué, compañeros? Sí que hay condiciones materiales para incrementar más allá de lo que se está dando el nivel salarial. Y ser nuevamente conscientes, el desafío es, pues, el cambiar en la medida de lo que se pueda, pues, esta situación, ¿no? Cierro con una anécdota, ¿no? Que nos han contado el que era de vicerrectoría de difusión o algo así aquí en la UCA, nos decía que habían hecho una encuesta y que muchos salvadoreños decían que la situación estaba súper bien, ¿no? Que con Bukele la situación estaba muy bien. Sin embargo, cuando les decían cuáles son tus condiciones de vida, han cambiado y han empeorado. Entonces, ¿cuál es la lectura de eso? Que estás diciendo que las cosas están muy bien con este señor, pero tus condiciones objetivas están empeorando. Pues es una manipulación mediática. Entonces, en la medida en que nosotros estamos conscientes de que existe esto, le vamos a entrar a la cuestión salarial, a la cuestión de cómo invertir más, porque sí hay condiciones materiales para hacerlo. Muchas gracias, César. Estimado José Luis, creo que uno de los grandes retos que hay ahorita en términos de educación es justamente la prioridad en la política pública. Si nos vamos a revisar, bueno, ya les decía Ileana, para este año son 90 millones de recortes con respecto al año pasado. Pero incluso el año pasado, entre lo que se aprobó y lo que se ejecutó, ya se habían recortado 163 millones de dólares. Entre lo que se aprobó para el presupuesto y lo que finalmente se ejecutó. 163 millones de dólares menos de recorte. Y si nos vamos al año anterior, también se ha venido recortando en ejecución. De hecho, si nosotros hacemos una comparación del presupuesto de educación con respecto al PIB, el año pasado ha sido el menor presupuesto en décadas. Menos del 3.5% del PIB en educación. En lo ejecutado. Porque eso está pasando mucho, que si ustedes se van a revisar lo presupuestado, parece que tenemos una mega inversión en educación. Todos los años crece el presupuesto para educación. Pero si luego eso lo comparamos con lo que realmente se ejecutó, pueden ir a la base de datos del Ministerio de Hacienda, y esta ha sido una práctica que ha crecido en los últimos años. Lo que realmente se ejecuta de esos presupuestos está siendo cada vez menos. De hecho, menos del 3.5% del PIB lo que se ejecutó para educación. Cuando incluso antes de la pandemia venía entre 3.7 y 3.9%. ¿Sí? Entonces, en términos reales está cayendo la inversión en educación. Y eso se ve reflejado también en todo el tema del trato hacia al sector docente, no solo en términos del escalafón, sino en las condiciones de trabajo. Ahorita se está impulsando una modalidad multigrado, le llaman. Sí, se está retomando esta modalidad multigrado, donde en el mismo salón, el mismo profesor tiene a
niños, niñas de primero hasta cuarto grado. Entonces, en esta fila vamos a ver primer grado, esta fila segundo grado, esta fila tercer grado. Entonces, todos estos elementos surgen precisamente de la falta de prioridad de la educación en la formulación de la política pública. Que no hay financiamiento, que no hay condiciones de trabajo, que no hay condiciones de acceso. Hemos trabajado, me toca trabajar mucho con unas comunidades que están en defensa del río, del lago de Ilopango, justamente donde se ha cerrado una de estas escuelas para este año. Y fíjense que eso ha significado que ahora los niños y las niñas que iban a esa escuela, ahora tienen que tomar una lancha para poder ir a la escuela que les ha quedado abierta. Ya no pueden llegar caminando, tienen que irse en lancha. Y ahí tenés a mediodía todas las mamás, o sea, todas mamás, esperando a que vengan los niños de las lanchas. Entonces, todas estas condiciones, al final de cuentas, generan un sistema educativo que está impactando en términos de rezago, que luego eso se va a ir viendo reflejado en todo el paso acumulativo en el ciclo de vida. Y después, pues sí, vamos, ¿de qué condición del salario vamos a estar hablando con la condición de educación que se están teniendo? ¿Cómo vamos a ir jalando luego también esa discusión? Creo que aquí hay muchos retos, pero que parten mucho de cuál es la priorización que se está dando en la política pública. Muchas gracias. Vamos al espacio final, en donde ahora son ustedes los que van a realizar las preguntas. No sé si existe a este momento algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Quería saber un poco la opinión que tienen ustedes acerca de las pasantías, porque si bien se nos vende, ¿verdad?, que son oportunidades para los jóvenes, acceder al mercado laboral, agarrar experiencia, pero está la otra cara de que hay mucha gente que la están despidiendo de sus trabajos para contratar pasantes a menores costos, sin prestaciones laborales. Luego a los que hacemos la pasantía, ¿verdad?, que se nos dice, no, que vas a crecer, vas a agarrar experiencia, pero ahí lo mantienen. Después pues simplemente termina la pasantía y ahí quedó todo. Digamos, ¿qué opinión tienen al respecto? O sea, ¿son más los pros, son más los contras? ¿Es una práctica que de verdad vale la pena o es más atol con el dedo que nos están dando? Vamos a realizar varias preguntas, ¿verdad? Al menos vamos a tomar 4 o 5 preguntas, por favor. Buenas noches. Al inicio platicábamos sobre la importancia de monitorear el salario mínimo y de crear políticas para que este salario mínimo sea de hecho efectivo en la población. Sin embargo, quisiera preguntar qué efecto tiene, por ejemplo, el crecimiento de la economía informal, qué impacto tiene el crecimiento de esta economía en el salario mínimo, porque sabemos que es, digamos, un punto negro en ese aspecto. Muchas gracias. ¿Otra pregunta más? Gracias. Muy buenas noches. Yo tenía una pregunta un poco más general. ¿Cómo la asignación del salario mínimo se ve afectada por las limitaciones geográficas que presenta este país en términos de cultivo, me refiero, para los niveles de productividad? O sea, ¿cómo afecta la geografía particular del país a los niveles de productividad y, consiguiente, afectando a la asignación del salario mínimo? Excelente. Otra pregunta más y empezamos con las respuestas. Buenas noches. Mi pregunta es que si se menciona que el PIB puede llegar a un crecimiento de 8.9%, ¿qué dificultades cree que se presentan actualmente para que esto no suceda? ¿Y qué dificultades podría enfrentar el gobierno para seguir las sugerencias de la ASA? Gracias. Excelente. Vamos a comenzar con la estimada Ileana. Ella arrancaría con la pregunta número 1. Sí, muchas gracias. Sí, con respecto a la pregunta que tiene el tema de las pasantías. Mire, además porque están siendo muy promovidas en la actualidad, ¿verdad?
Pero si lo vemos así como desde un punto de vista riguroso, en contraposición a que se están recortando plazas, ¿verdad? Sí, podríamos pensar que es hasta un mecanismo de reducción de costos, ¿verdad? Y como pues aprovechar además la necesidad de experiencia laboral, que ustedes saben que más adelante se las van a pedir, ¿verdad? Y la van a poder registrar o certificar de esa manera. Sin embargo, ¿verdad? En un escenario pues así delimitado, podríamos pensar que sí es un tema pues para reducir también costos, ¿verdad? En ese caso. Creo que voy a pasar el micrófono en este momento para que puedan contestar la siguiente. Muchas gracias. Vamos a mantener el orden de la respuesta. ¿Ok? Estimado César. Bueno, a mí me gustaría, no sé si hago mal en contestar la última. Dice la compañera muy amablemente, y digo muy amablemente porque saben, como les he invitado, que tenemos que ver estos espacios pues como un espacio entre colegas, ¿no? Nosotros no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y yo creo que hay que hacer este espacio, quizás incluso mucho más seguido, ¿no? Porque creo que es muy interesante el escucharnos, ¿no? Entonces me pregunta, dice, ¿por qué no se crece el 6%? ¿Por qué no atiende el gobierno este tipo de indicaciones? Bueno, lo primero es que tienen otros proyectos en la cabeza. Parece ser que lo que están planteando más bien es incrementar el sector minero, por un lado, y el sector de especulación, bueno, nosotros le llamamos especulación inmobiliaria, pero sobre todo el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, estos dos sectores quieren ser desarrollados, desde luego, un poco para beneficio de ellos mismos, de los mismos integrantes del gobierno. No están pensando en incrementar, yo no escucho en el discurso, si uno de ustedes sufre escuchando a Bukele, no se escucha en el discurso la prioridad del empleo. No se escucha ideas o en el lenguaje de él, las ideas de crecimiento. No se ve para nada en lo absoluto que esté hablando o que esté preocupado porque se esté creciendo poco. Ni siquiera se está pensando en sus discursos, ¿no? Insisto, si uno es más masoquista y escucha los discursos, yo la verdad que soy poco, ¿no? Incluso con López Obrador, que hablaba súper mal, también, ¿no? Creo que es que no están interesados en esto. Entonces, ellos están por su negocio, ¿no? Como ahora mismo Donald Trump, ¿no? Están por el negocio de ellos. Entonces, todas las preocupaciones sobre por qué crecemos poco, por qué no hay empleo suficiente, por qué las pasantías pasan a ser una especie de cubrimiento, ¿no? De otros problemas, pues parece ser que no están dentro de su cabeza. O sea que el reto que tenemos es muy grande. Tenemos que decirle a los medios de comunicación, tenemos que decirles primero a ustedes de que existen otras alternativas. Realmente podemos demostrar que se puede crecer mucho más que el 2%. Ya el hecho de que ustedes sean conscientes de eso es una primera etapa, pero la etapa de que sea consciente el gobierno o algunas cabecillas del gobierno, me parece que ya entra efectivamente dentro de la política. Es decir, sí creo que hay que hacer una lucha política más allá de la economía. Entonces, por ahí le dejaría un poco en contestación a esta parte de la pregunta. Perdón. Bueno, ¿qué relación hay entre el salario mínimo y el sector informal? De entrada, pues sí, el salario mínimo afecta a quien está en blanco, a quien está efectivamente registrado, pero también el salario mínimo funciona como un regulador para el resto de los sectores. A pesar del sector informal, a pesar de que no está vinculado con por la misma naturaleza de ser sector informal, pero al final de cuentas el salario mínimo termina siendo un indicador
para quien está optando a un trabajo, ya sea en el sector informal también. Bueno, ¿cómo es que me vas a pagar menos del mínimo? O sea, es algo que también lo voy a usar para exigir a la hora de la negociación laboral. Aunque no sea legalmente vinculante por ser sector informal, pero sí es un indicador de negociación importante y que se toma mucho en referencia. Luego, con el otro tema, ¿verdad? De la geografía y el tema de los cultivos. El sector agrícola en general es el que tiene menor participación del sector formal. Y, según los datos de la encuesta de hogares, cerca de más del 90% del trabajo es informal. Y creo que más que verlo en términos de cultivos o de geografías, hay que verlo más bien en la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas, no necesariamente o solo de agricultura. Y es que si nos vamos a revisar un poco, porque un poco con la idea de esto de ir buscando estos fantasmas que se ponen sobre el salario mínimo, nos pusimos a hacer hace algunos meses, eso no está publicado, pero ha sido más un ejercicio académico, cuál ha sido la correlación y cuáles han sido las variables de ajuste de los incrementos del salario mínimo. Y de hecho, entre salario mínimo e inflación no hay correlación. Ni en el año donde se hace el salario mínimo, ni en el año siguiente, ni en el siguiente. O sea, ni en T más 1, ni en T más 2. Entonces, no hay una vinculación automática en temas de correlación de precios, nivel general de precios, con salarios a niveles de correlación. Tampoco ha sido la variable de ajuste el nivel de empleo. Han habido incrementos de salario mínimo y eso tampoco ha estado correlacionado con el nivel de empleo. Entonces, la variable de ajuste ha sido generalmente la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo en este país. La mayoría generadores de empleo son estas micro y pequeñas empresas. Entonces, es ahí donde más bien hay que poner el foco a la hora de la discusión del salario mínimo. No es el miedo, no debería de ser el miedo de que va a subir todo, porque yo sé, y esto es un tema complicado de abordar, porque pues sí, la última subida del salario mínimo fue en el 21 y también coincide con la ola inflacionaria, pero ustedes saben que el hecho que dos cosas pasen en el mismo tiempo no quiere decir que sean causales una de la otra. Y pues sí, en algunos entornos es complicado plantear eso, hablar de esto, porque, pues sí, subieron el salario mínimo, subieron los precios. Pues sí, pero no es una relación automática. Ustedes pueden revisar estos índices de correlación entre inflación y salario mínimo y no hay correlación ahí. Ni en el periodo T, ni en temas 1, ni en temas 2, e incluso hasta digamos atrás también no hay. Entonces, sí, la variable de ajuste tiene que ser por medio de la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Ileana. Muchas gracias. Me gustaría sumarle a la pregunta que usted ha realizado sobre este tema más geográfico que usted decía, porque fíjese que aquí también es importante el tema que hablábamos de la visión de desarrollo, ¿verdad? O el peso que un determinado modelo económico le da a sus sectores, ¿sí? Entonces, ahí nos deberíamos preguntar, bueno, ya José Luis nos dice, ¿verdad? Y sabemos, hemos revisado las tablas del salario mínimo, que el sector agrícola es el que tiene los más bajos, ¿verdad? De la economía. Pero eso también nos está hablando como de el peso que este sector tiene en el modelo económico actual, ¿verdad? Porque si nos vamos al otro lado, ¿cuál es el salario mínimo más alto? ¿De qué sector sería? Pregunta. ¿De? Mínimo, el salario mínimo más alto que podemos encontrar en la tabla. ¿Cómo se llama el sector? Barbaridad. Nos podríamos entonces referir, ¿verdad?, al de comercio e industria, ¿sí? Entonces, eso también nos está diciendo la orientación, por donde se está considerando que está el mayor eje de valoración y acumulación de capital. Entonces, eso también, más que verlo como una limitante como geográfica, decía usted, ¿verdad?, es más bien
dónde están los pesos dentro del modelo. Bien, solo antes, creo que para estudiando economía, uno tiene que saber cuánto es el PIB, cuánto es la deuda y cuánto cuesta la libra de frijoles también. No, porque a veces nos han agarrado en esa. Nos sentamos tanto en el escritorio. ¿Y cuánto cuesta el libra de frijoles? ¿A cuánto está el tomate? Son cosas que desde el análisis económico también tenemos que saber. No, y lo digo solo porque en esta discusión es fundamental. Ahora, más que no, bueno, creo que siempre, pero estamos en un momento donde el conocimiento científico está puesto en duda. O sea, fíjense cómo ahora estamos en un momento donde hasta se cuestiona si la Tierra es redonda. Pues, o sea, si hasta eso está en cuestionamiento, todos los resultados y toda la investigación que desde la economía podemos hacer, que es una ciencia más social, que de repente no vas a ver, no hay fondo. Tenemos que ser muy, pero muy buenos y buenas en poder hacer esas conexiones. Porque si los resultados de la investigación académica no los logramos traducir a la vida cotidiana, no los podemos compartir con la gente normal, que está viendo la tele, que ahorita quizás ya está preparándose para ver el noticiero, si no lo podemos hablar, pues entonces solo entre nosotros y nosotros vamos a seguir hablando que la Tierra es redonda, mientras afuera se sigue diciendo que la Tierra es plana. Y las formas para poder conectar es no salirse de la cotidianidad, ¿verdad? Tener esa conexión, y eso me parece que es bien importante porque eso les alimenta sus investigaciones, les alimenta sus preguntas de investigación, les alimenta sus hipótesis, sus enfoques de investigación y los resultados que pueden llegar a tener. Bueno, muchas gracias. Quisiera pedirles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a los panelistas. Estimada. Ok. Estimadas, estimados. Así finalizamos el conversatorio de este día, salarios, educación y perspectivas de desarrollo. Antes de finalizar, el jefe del Departamento de Economía, Roberto Goches, entregará un diploma de reconocimiento a Jonathan Salazar por su amable apoyo en la moderación de este conversatorio. El diploma dice lo siguiente. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Economía, otorga a Jonathan Salazar el presente diploma de reconocimiento por su valioso apoyo en la moderación del conversatorio Salarios, Educación y Perspectivas de Desarrollo, en el marco de la difusión de los resultados del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, el día 17 de marzo del presente año en las instalaciones de la UCA, El Salvador. Pueden ver o descargar el estudio completo del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, a través del código QR que está presente en la pantalla. Asimismo, les invitamos a asistir mañana, martes 18 de marzo, en este mismo lugar a las 5:45 p.m. para el conversatorio Desarrollo Proporcional, Migración y Remesas, en el que participarán Mario Montesinos, Evelyn Martínez Mejía, Edgardo Baraujo y Daniel Serrano, investigadores del Departamento de Economía. Agradecemos su asistencia. Pasen muy buenas noches.